Hola, ahora vamos a hacer el mismo problema que vimos en el ejercicio anterior, solo que con análisis de mecanismo, con la ecuación con la forma de Euler o Euler, o como le digan, así. Cosas importantes para saber en esto es la notación cis para números complejos. Creo que se llama cis, no estoy muy claro, pero esta notación y la forma de Euler, creo, no sé si se llama, pero esta forma de expresar números complejos es importante que sepan esto. El mismo ejercicio, el mismo ejemplo, el mismo mecanismo que habíamos visto antes, si no lo entienden por el dibujo, vayan a verlo al otro video, porque son dos separados. Así que, y si no quieren verlo entero el otro video, como que vean por lo menos el principio para entender. Ya, entonces vamos a ver el problema, el mismo mecanismo de esto, de forma de análisis de mecanismos. Hay un libro donde yo leí esto cuando lo vimos en dinámica, que era el Norton, así que ese lo podría recomendar, tiene varios casos clásicos y lo explican de forma algebraica bien general para poder entenderlo y poder aplicarlo a todo problema. Ya. Lo importante de este método es ver estos mecanismos y saber expresarlos de forma geométrica, o sea, como con vectores, solo con líneas, olvidarnos un poco que esto es un mecanismo. Olvidar las piezas, olvidar pasador y ver solamente vectores y cositas así más, menos importantes, menos complejas, mejor dicho. De esta manera, si entendemos este mecanismo, no va a ser más que un triángulo, porque esto sería BC, sería N. Aquí lo que vamos a determinar va a ser las velocidades BC y CN, o sea, la velocidad del punto C y la velocidad relativa entre B y C, el método de Euler, porque al alargarlo a esto tendríamos que hacer la geometría de nuevo y no quiero. Y además este método no es muy complejo, es quizás raro de entender al principio, pero todos los problemas se hacen igual. Después si hacen hartos ejemplos van a ser máquinas. Ya, partamos. Lo primero, considerar un sistema de referencia. Vamos a considerarlo en B, un I, un X, el ángulo θ. Si nosotros vamos a considerar el sistema de referencia aquí, es importante para el método de Euler de este análisis de mecanismos definir cómo se va a generar el ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Que si definimos la horizontal en X, este ángulo se va a generar así. Y esto sería sería importante y tenemos que respetar eso para todos los problemas, o sea, para todos los puntos de análisis. Si por ejemplo en C, entonces, vamos de a poco. Entonces tenemos nuestro triángulo. Vamos a considerarlo con vectores. Vamos a considerar un vector que va de B a C, vamos a considerar un vector que va de C a N, y después un vector que vuelve de N a B. Este es el primer paso para todo problema de Euler, para todo análisis de mecanismos de esta forma. Ya, entonces, tenemos nuestro ángulo θ aquí. Θ. Entonces, visto de esta forma vectorial, nosotros vamos a saber que la suma de este vector que va de B a C más este vector que va de C a N, o sea, este vector que va de B a C más la suma que va de C a N, va a llegar al mismo punto que si nosotros consideramos un vector de B a N.
¿Ok? Entonces nosotros partimos de esta igualdad vectorial, porque si tenemos, por ejemplo, una partícula, bueno, esto ya es un poco redundante explicarlo, pero voy a hacer el ejemplo. Si tenemos una partícula que parte acá, va a hacer el recorrido y va a llegar aquí a n, y es lo mismo que la partícula parte acá y llega aquí, o sea, al final la trayectoria, más bien el recorrido que hace el mismo, o sea, parte del mismo punto y llega al mismo punto, no importa la trayectoria total. El destino final va a ser el mismo visto de las dos maneras. Entonces ahora volvemos al dibujo de arriba. Habíamos planteado nuestro sistema de referencia, por lo tanto vamos a expresar cada uno de estos vectores que definimos acá, sin el verde, voy a rayarlo por encima para que se entienda. Todos nuestros vectores que habíamos definido acá, los vamos a escribir de la forma de Euler. Entonces, para todos les tenemos que determinar este ángulo θ. Entonces, este ángulo θ lo tenemos que definir que van a tener el mismo giro respecto al horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros partimos en el punto BC, el cual tiene un giro que vamos a considerarlo un ángulo que crece así. Por lo tanto, a todos les vamos a buscar un ángulo que va en este sentido. A este no le podemos buscar un ángulo que va así. Tendríamos que considerar el otro, el complementario, suplementario, creo que suplementario. No soy muy bueno en esos nombres. Ya. Entonces, el vector BC, ¿cómo lo podemos expresar? En notación, bueno, aquí en vez de, claro, tener ejes X, Y, lo que vamos a tener van a ser ejes de números reales y un eje de números complejos. Por eso usamos esta notación. Y si lo se fijan es lo mismo, al final también va a llegar a un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos BC. Vamos a tener que BC va a ser la distancia, el vector BC va a ser la distancia que hay de B a C por, ¿y cómo sería el vector con el sistema real complejo? Sería con Euler por I por el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la horizontal de X y la barra BC? Es θ. Más Cn, el vector Cn. El vector Cn va hacia abajo. ¿Importa poner el signo ahora? No. ¿Por qué? Porque ese signo se lo va a dar el ángulo. Por eso tenemos que saber definir bien el ángulo aquí. Eso es más importante que intentar ser congruente. O sea, siempre hay que ser congruente y saber que eso debería ser negativo, pero aquí el ángulo no puede definir eso. Por E por I elevado a θ. Este θ no es el mismo θ, vamos a llamarlo θ2. ¿Cuál θ sería este? Estamos considerando el vector Cn, por lo tanto, este sería el ángulo que se forma de este giro. Si se fijan, consideramos una misma horizontal paralela al que consideramos para BC y consideramos un ángulo de giro en el mismo sentido que consideramos al principio. Y esto va a ser igual, entonces, cambiar color. Dejen cambiar de color. Esto va a ser igual a Bn, vector. El vector Bn va a ser lo mismo que el trazo de B a N por E por I. Entonces, este vector que va de B a N se mueve así. ¿Cuál es el ángulo que tiene respecto al horizontal? Respecto al horizontal que bueno es paralelo al horizontal que ya como por debajo de esto, no hay ángulo, es cero. Pero vamos a llamarlo θ3. Igual, 0. Y quizá este ejemplo igual es medio básico, pero es bien útil. Entonces, lo importante, ustedes hagan ejercicios difíciles, como que lo importante es que hayan ejercicios más explicativos. Igual este problema, que se ve medio simple, es de PEP, cuando yo di el ramo. Así que decimos que era θ3. Entonces esta es nuestra ecuación. Definimos nuestra ecuación. Ahora voy a borrar. Espero que se haya entendido. Si no, si tienen dudas, las preguntan libremente, cuando quieran, por donde quieran. Ya. Entonces aquí reescribí esto.
Lo que a nosotros nos importa determinar con el método de análisis de mecanismos son velocidades y aceleraciones. Como siempre, voy a mostrar la velocidad, la aceleración, veanlo ustedes, porque es lo mismo, absolutamente lo mismo, pero un poco más latero. Importante, si tienen TI, con esto intenten usarla para resolver los sistemas, porque de lo contrario es mucho más latero todo el resolver todo esto a mano, es latero. Si tienen TI, no es necesaria para nada, pero si tienen, úsenla. Y si no tienen y están considerando comprarse una, el momento podría ser ahora. Ya. Entonces, como estas son distancias, si a nosotros nos interesa conocer velocidades, lo que vamos a hacer, vamos a derivar. Voy a verme con rosado porque me gusta. Importante notar aquí, derivamos y BC, por las mismas razones que explicamos en el video anterior, BC es variable. Por lo tanto, aquí aplicamos regla del producto para derivar. Derivamos, al derivar por el producto, derivamos el primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso, como tenemos un Euler, del mismo problema anterior, del primer video, sabemos que la velocidad angular de aquí es W0. Ahí es lo mismo que teta punto. Lo voy a cambiar al final. Cn, lo mismo, también derivamos. Sería el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Igual, el igual lo voy a hacer aquí abajo. Ojalá estén entendiendo esto, creo que el rosado no fue una buena elección de color. Y esto se repite exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, si se fijan, derivamos. Teníamos una ecuación con 3 términos, derivamos, regla del producto, nos quedaron 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es importante entender cómo trabajar estos términos. Por ejemplo, nosotros sabemos que teta 3 es constante, por lo tanto esto es 0. ¿Qué más sabemos? Sabemos que teta 2 no lo nombré antes, pero al ser este ángulo que va desde la horizontal hacia Cn, el cual Cn es un vector que siempre está apuntando hacia abajo, el ángulo que se forma es 270, por lo tanto también es constante. Cn siempre va así, nunca cambia. Por ejemplo, esto no le pasa a Cn. Cn siempre está así, nunca se mueve, a diferencia de BC que va así. Entonces ese ángulo no es variable. En BC sí sería variable, en Cn no. Por lo tanto, un ángulo constante. ¿Y qué significa que es un ángulo constante? Que su derivada es 0. ¿Qué más sería 0 acá? BC dijimos que era variable, por razones que conocemos. Teta punto existe, porque nos la dan por enunciado. Cn punto, por otra parte, también es variable, porque este punto C va a moverse acá, se puede mover acá, se puede mover acá, se puede ir para allá, para acá, donde sea. Así que también es variable. Por lo tanto, esta ecuación se nos reduciría a, ahora sí voy a usar negro, esta ecuación se reduciría a BC punto teta más BC por I a la I teta, teta punto, más CN por E a la I igual a B N. Bueno, aquí me faltó este detalle que lo voy a arreglar al tiro. Bn tampoco va a ir en el tiempo, sabemos que una cosa constante, una distancia constante, la cual es v. Por lo tanto, al ser una distancia constante, la consideramos 0. Eso me faltó, disculpen. Esto es 0. Chucha.
Recuerden que aquí había un Bn derivado. Pero no importa porque es 0. Entonces eso es igual a 0. Ahora, recordemos que el e elevado a i por teta es una forma de números complejos. Por lo tanto, la podemos expresar como tal. Tendríamos que, esto sería, bueno, importante cachar, ese punto no va a ser otra cosa más que la velocidad relativa que obtuvimos antes, y Cn no sería más que la velocidad de c que obtuvimos antes también. Entonces, nos debería dar exactamente el mismo resultado, no nos debería dar uno distinto. Ya. Entonces, esto, si recordamos que e y teta es igual al coseno de teta más y seno de teta, podemos reescribir esto. Ese punto por coseno de teta más y seno de teta más bc teta punto i por coseno de teta más y seno de teta más cn punto por coseno de teta 2. Importante eso, fijarse que este coseno de teta es distinto, este es coseno de teta 2 más i seno de teta 2, y esto es igual a 0. De esta manera ya tenemos distintos términos, tenemos términos con números complejos y tenemos términos en números reales. Por lo tanto, nos conviene separarlo en dos, en los números complejos y en los números reales. Por lo tanto, vamos a, como siempre, el análisis de sistemas de ecuaciones, cada uno lo hace como quiere, no hay como restricción en eso. Para los que tienen TI, lo meten a la TI y les resuelve. En mi caso, lo hago con matrices, porque así, como soy desordenado, me ordeno mejor. Más, este es un i, por lo tanto, este entra multiplicando, y el coseno disculpen, el coseno queda con i, y el i seno de teta se transforma en menos 1. Entonces esto nos queda bc teta punto seno de teta, y multiplicamos i por i seno de teta, por lo tanto nos quedaría un menos 1. Así que esto, en vez de más, se hace un menos. Se hace un menos acá, y nos quedaría bc teta punto seno de teta. Déjenme ver si lo tengo bien. Sí, eso sería. Ahora, si nos fijamos, tenemos, no, si recordamos mejor dicho, teta 2 era 270. El coseno de 270 es 0. Y el seno de 270 es menos 1. Por lo tanto, esto nos quedaría menos i. Así que Cn nos quedaría más Cn punto por 0. Y esto sería igual a esta matriz. Entonces ahora vamos de la misma forma para el otro caso. Acá me equivoqué. Esto es BC punto. Y ese es BC punto, por si acaso. BC punto, metemos el seno de teta, más BC, teta punto, coseno de teta. Una buena forma para verificar que estén haciendo las cosas bien en este sistema es que si en la parte de arriba tienen un coseno, en la parte de abajo tienen que tener un seno. Si se fijan, coseno, seno, seno, coseno. Si tienen un coseno arriba y acá abajo tienen el mismo término de acá y viene con un seno, digo con un coseno también, lo tienen malo. Ahí, ojo para que tengan eso, cuidado a la hora de hacer cálculo. Y esto sería más Cn por i, por menos i, que sería sería negativo. Insisto, si alguien no está entendiendo o se pierde en este sistema que llevo, para el video, resuelvan ustedes, estudienlo, y si aún así no pueden, ya pregunten. Y voy a hacer espacio y vuelvo. Ya, entonces aquí tenemos este sistema de ecuaciones expresado en forma matricial, de donde podemos determinar rápidamente Cn.
O sea, no tan rápidamente, pero podemos despejar Cn. Bueno, aquí Cn esto es 0, así que mentí, lo más rápido que nos sale es determinar BC punto. De la ecuación de los números reales, obtendríamos que BC va a ser igual a BC teta punto seno de teta partido en coseno de teta, lo cual es lo mismo que BC. BC, ¿dónde está BC? BC era esto. Del ejercicio anterior, la misma geometría, sabemos que BC va a valer B secante de teta. Exacto, B secante de teta. Entonces tendríamos que BC va a ser B secante de teta por teta punto por tangente de teta. Esto lo obtuvimos simplemente igualando a cero esa ecuación y resolviendo. Ahí ustedes háganlo y van a ver qué les da. Entonces BC finalmente va a ser B W0 secante de teta tangente de teta. Y si esto lo vemos con el ejercicio anterior resuelto de la forma cinemática clásica, nos quedó que BC, que habíamos dicho que era la velocidad relativa, nos dio eso, nos dio exactamente lo mismo. De hecho, aquí no sale lo mismo porque esto está mal escrito. No sé, yo creo que ustedes se tuvieron que haber fijado cuando vieron el video. Pero esto debería decir BW0 secante de teta, tangente de teta. Si no me creen, lo podemos revisar también. Entonces, aquí voy a escribir esto, secante de teta. ¿Cómo nos aseguramos que está bien? Agarramos BC, vemos que la distancia es esto y la derivamos. Y nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora con BC de la ecuación de números complejos reemplazamos. Nos va a quedar Cn punto. Va a ser igual a BC punto seno de teta más BC teta punto coseno de teta. Entonces esto va a ser igual, reemplazamos BC acá. Recuerden que secante de teta es lo mismo que 1 partido en coseno de teta. Entonces esto va a ser eso mismo. Pero no me conviene escribirlo así. Sí, efectivamente no me conviene escribirlo así porque es más trabajo algebraico que no quiero hacer. Así que vamos a reemplazar con lo que tenemos. Vamos a reemplazar BC directamente. BC punto sin reemplazar todavía lo otro. Así que nos va a quedar esto de acá. Perdón. Nos va a quedar esto de acá. Si se fijan, no reemplacé esto. No reemplacé eso directamente. Y reemplacé esto directamente. Reemplacé esto de acá. Porque con eso me ahorro trabajo algebraico. Y me conviene más. Entonces al reemplazar eso vamos a tener seno cuadrado partido en coseno de teta más BC por teta punto coseno de teta. Que coseno de teta es lo mismo que coseno cuadrado partido en coseno. Y si se fijan, con eso nos salió esto de acá que quería. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Y con eso vamos a tener que Cn va a ser BC teta punto, habíamos dicho que era W0, partido en coseno de teta, pero coseno de teta es lo mismo que secante de teta por seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería un 1. Si voy muy rápido, lo hacen y lo ven o ponen el video en ralentí. Ya, esto sería un por 1. Y ahora sí reemplazamos BC, que cuánto habíamos dicho que era BC. BC va a ser B tangente de teta. La geometría de esta distancia es B, entonces vamos a tener que BC va a ser B tangente de teta, secante de teta,
W0. Y este Cn punto que estamos trabajando acá, pasó. Ya, y este Cn punto que estamos trabajando acá es lo mismo que la velocidad de C. Entonces a nosotros nos dio que la velocidad de C, que es Cn punto, que sería esto de acá, es B tangente de teta, secante de teta, W0. Que si nos fijamos en lo otro que hicimos, nos da diferente. ¿Por qué? Coseno, esto sería secante. Ah, claro, BC. No reemplacé BC, no sé por qué reemplacé BC por un tangente. BC es B tangente de teta. No, eso no sería. Disculpen, eso no sería tangente de teta. Al reemplazar BC sería... reemplacé CN. ¿Por qué? No, no sé. BC, al reemplazarlo, sería B secante de teta. Entonces nos queda B secante de teta. Y aquí nos quedaría B secante cuadrado de teta, W0. Y eso sería la solución. Y que si se fijan ahora sí que sí, es lo mismo que teníamos acá. Y así es como de un mismo problema lo resolvemos por hartas maneras y estudiamos muchas formas de resolver un problema y estudiamos todos los conceptos de esta materia. Así que eso sería todo por este ejercicio.